¿Cómo estás tú, chamo? Y acá, escribiendo y haciendo máscaras, terminé esa negra, Ujú. azul oscura, es un azul oscuro casi negro. Ok, Este, sí, a verla. ¿La tienes por ahí? mira, chamo, Ah, me encanta el gesto, yo te lo dije la otra vez. sí, Es como un es, gesto, es como medio pícaro, pero que se trae algo. sí, Ujú. sí, Y, es fuerte. Vamos a ver por dónde viaja esta. y por dentro, ¿qué tal? A verla. Ah, como, como un rojo. Está brutal, me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Y bueno, como te decía, estoy en una etapa de mucha producción. Ujú. Acá estamos con Marian a full, produciendo de todo tipo de cosas. O sea que es el lado lindo del encierro, ¿no? Ya me enchastré todo porque se tiene que secar esto. Ah, se está secando, está en proceso de Porque secado, compadre. es óleo, el óleo es con aceite, entonces Ajá. tarda mucho más en Ah. secarse. Ahora Bueno, estamos trabajando en eso. estamos acá reunidos el día de hoy. Por ahí está Maffer saludándonos. Un abrazo, Maffer, desde su Hola, cuenta de Master. psicograma. Y yo quisiera también, como los que están por ahora, todos y todas, los conocemos. Por ahí acaba de llegar Celeste también. Eh, Celeste, Pero bueno, como esto queda grabado para la historia, me sí. gustaría también que te presentes, una presentación de ti mismo. ¿Quién es, quién es Claudio Mestre? Ahí está Marianita también, que se unió. Bueno, Eh, yo me presento como un buscador de, de, de experiencias sensoriales y grupales, sobre todo grupales. Bueno, para eso estudié en una época psicología social, después estudié psicodrama en la Sociedad Argentina de Psicodrama, que ya no existe más. Hoy integramos los colectivos de psicodrama y el grupo Llamada, y bueno, estamos por ahí los psicodramatistas, eh, a veces uniéndonos. Y bueno, estudié licenciatura en ciencias sociales, estudié trabajo corporal. Gracias a estudiar trabajo corporal, yo pude unir el cuerpo y la escena y también la máscara. Y ahí esos ejes, que ahora, ¿sabés qué te voy a decir, Omar? Que le agregué también el rostro, porque estoy investigando el rostro y la máscara, ¿no? Entonces, Ujú. parece que sería el cuerpo, la escena, el rostro y la máscara. Van pasando los años, voy a seguir agregando eje, no sé, en Ay, algún sí. momento tenemos que parar, pero sí, este año va un poco por ahí. En un año estuve investigando rostro y máscara, no sé si te acordás, si fue el Sí, claro, 17, por ahí, estuve. claro. Bueno, ahora es como que se profundiza y se hace de otro lado, pero sí, bueno, y estoy investigando, bueno, porque cursé el doctorado y estoy investigando en un grupo de niños, entre 8 y 10 años, en un barrio humilde. Estoy haciendo Ujú. psicodrama ahí, lo que pasa es que ahora, bueno, está cortado el proyecto por este tema. Justo estoy hablando con la gente de extensión y ahí anda, que no se puede hacer, no se puede hacer psicodrama, digamos, en territorio de esa forma, se puede hacer de Claro, otra forma. De obvio. hecho, hoy estamos haciendo algo, investigando algo, ¿no? Interesante, Ujú. pero en territorio es muy difícil. Bueno, y en algún momento esto pasará y bueno, volveremos al grupo, que lo extraño bastante.
Bueno, pero ahora estás como circulando más el de la escritura, ¿no? Que poco tiempo a veces da para eso cuando circulamos en territorio. Sí, bueno, y eso nos va a llevar a la creatividad, y que estamos con Marian compartiendo la escritura y creando Ujú, de a dos, ¿no? Que es complejo, pero también se potencia mucho, muy lindo el producido de eso. ujú. O sea Sí, que en realidad tiene que ver mucho con lo del tema del día de hoy, en lo que andas tú. No, nada es casual. sí, sí. ¿Cómo entiendes tú el proceso de co-crear? Yo, después de muchos años de meterme con la creatividad, vos sabés, pero por ahí hay personas que no conocen. Ujú, Yo estudié, estuve cerca de Fidel Mossio. Fidel Mossio fue un psicoanalista que investigó la creatividad en el mundo, y Carlos Martínez Buquet, y también la experiencia de trabajo con los grupos y con el cuerpo es inevitable que te lleve a la experiencia creativa. Y bueno, y ahí me topé con este interlocutor imaginario que a veces te censura, que a veces es una voz que te dice, no, que no vayas por ahí, qué sé yo. Y entonces por eso yo decía de que estamos como transitando un proceso, y que es importante transitar el proceso, no esperar un resultado. Inevitablemente en este momento es muy difícil. A veces a mí me cuesta, yo comienzo una máscara y a veces como me pongo obsesivo tengo que terminar, pero enseguida trato de meterme en esta cosa que aprendí de creatividad, y decir, no, 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 hasta acá hoy, mañana ujú. esto, pasado esto. Aprendí que con esa demora, con esa demora en el proceso creativo, se llega a otro resultado, porque no te importa tanto el resultado. Sí es importante en algún momento decir, bueno, hasta aquí, hasta aquí. Mira, ahí se unió Dinito. Dino está en el barrio con los niños. Ah, Dino sí, los extrae. ah, bien, bien. Dino es un maestro. Y la verdad que es interesante poder respirar y decir, no, continúo mañana, lo dejo, y así solito en algún momento llega el punto final, o el punto por lo menos de esa etapa de final, porque el trabajo con la máscara lo que tiene de precioso, y de paso te meto en otro tema, que es que vos terminás un producto que es producido por vos. Me pasa también que yo voy haciendo algo de producción y se la voy mostrando a Marian, y Marian me da su mirada, y Ujú, ahí se va completando también, ¿no? ujú. Pero en un momento se termina, pero ese producido, esa máscara, después va a ser usada por un montón de personas. Entonces, en realidad, no termina nunca de construirse. No, Porque como además va tiene que adquiriendo, exacto, además va adquiriendo cicatrices y cosas claro, en el camino que la van como que va mutando y que no quiere decir que se dañe precisamente o que se rompa, sino que se va transformando también. sí, a Y veces yo, también se yo, da. yo no sé, yo me voy para atrás de todo A lo que ver, dijiste, ¿no? Y, y, y yo sentiría que el trabajo del interlocutor imaginario en el proceso creativo creería que es lo fundamental eh, antes de iniciar propiamente el proceso creativo. Es decir, como que bueno, no, y para lo que nos van escuchando también, ¿no? Que también es mi mirada de Buquet. Esto de el interlocutor imaginario que refiere a un personaje, sí, es decir, que si lo vemos desde lo psicodramático, está por ahí un personaje, un yo auxiliar que circula, que te dice, o no te dice, sino solamente está ahí desde lo presencial, pero que te genera algo finalmente. sí, Y que yo y de sentiría que hecho, también
en este proceso que estamos hoy de caldeamiento, como que, bueno, también Sí, la invitación que le hacemos a los que nos están escuchando es como si hablamos de forma, si hablamos de discurso, es como que hagan contacto con ese personaje que a veces entra antes de iniciar un proceso creativo o durante, claro, que nos limita. sí. Sí, inclusive vos sabés, Omar, que cuando nosotros trabajamos dando clases y trabajamos tratando de formar personas para que se metan en este proceso creativo, y vos has trabajado conmigo con esto, es importante, claro, hacer todo un entrenamiento, Ujú. digamos. Esa podría ser una palabra posible, un entrenamiento para poder encontrarse con estos personajes. Y también lo que nos sucedió es que algunos, cuando esto lo haces grupalmente, algunos personajes es como que podrían ser parientes, ¿no? O sea, que son parecidos y que podríamos llamarle personajes de la cultura. O sea, Exacto, exacto. sí, Que sí, tenemos mucho de la cultura en ese personaje que termina sí, siendo el interlocutor que de alguna forma limita, coarta el proceso creativo. sí, Y cuando hablamos del co-crear, entra otro en escena. Tú me dices a mí, bueno, a veces me comunico con Marian, se la voy enseñando y ella va registrando y me va lanzando como devenires en sí, función de lo que a lo que ella remite. Y que también sí. yo, entrando en el proceso de la construcción de la máscara, ¿no creerías tú que construyendo una máscara, la misma máscara te va comentando y te va guiando? Es decir, que vas co-creando con ella. No sé, te lanzo esa, a ver qué pasa. Si lo Mirá, sientes así o no. sí, sí. El proceso de construcción es un proceso de diálogo. Y ese diálogo, a ver, podríamos decir que es un diálogo interno, pero lo interno y lo externo acá, no sé si importa tanto ponerlo en esos términos, ¿Mm? porque de última, es ese diálogo que vos estás haciendo es muy interesante en el proceso de amasado o en el proceso de armado, compartir. Porque ese diálogo que vos estás teniendo, por ahí con esa máscara o con un otro que está al lado, Ujú. es muy importante, porque ahí es donde se produce hasta, podríamos decir que es como un proceso terapéutico, porque el llegar a esa construcción va teniendo diferentes capas, diferentes procesos. Yo creo que por ahí los que nos están escuchando y dicen, bueno, cuando yo escribo me pasa algo parecido, o cuando yo compongo una melodía me pasa parecido, y sí, puede ser que te pase. Lo que más investigué yo es el producido de algo, que puede ser algo plástico, un mapa, o puede ser una máscara, ¿no? Ujú. La verdad que me interesa mucho el tema de la máscara porque creo que ahí se juegan cosas más fuertes de la identidad, de la imagen corporal, de la deconstrucción de ese rostro para poder armar un nuevo personaje y después ese diálogo del por qué aparece ese personaje y no aparece otro. Y ahí en ese interjuego creo que está muy visible o se hace visible este personaje medio sensor que todos tenemos, ¿no? Ujú. Porque, porque decía, Fidel decía que el peor enemigo de la creatividad es el narcisismo, decía él, ¿no? Y claro, ¿y por qué decía eso? Porque cuando vos estás solo en vos y no te entregás a un proceso, estás tan centrado que no podés meterte en la fluidez de la creatividad, ¿no? Ujú. Eh, esto de la fluidez, esto de la originalidad, esto que no es nada más que un producido que sea original. Esto es una de las cosas que aparecen enseguida que uno habla de creatividad, aparece esta cosa de lo que tiene que ser, viste, que qué creativo que sos porque me mandé algo súper original. Y Fidel decía, no es solo eso, si bien tiene que ver con eso,
también tiene que ver con un dejarse llevar y una construcción que no solo tiene que ser original, sino que es más profundo que esto. Ujú. ¿Te acuerdas cuando hacíamos nuestros diálogos entre espontaneidad y creatividad, diferencias y semejanzas, ¿no? Que no es lo Ujú. mismo, No. y que si bien Moreno le daba como toda una entidad y una construcción filosófica de la espontaneidad y Ujú. terapéutica, nosotros decimos que con la creatividad también, o sea, también se le agrega ese diálogo como proceso, espontáneo y creativo, ¿no? No descartamos ninguno de los dos. Me parece importante los dos, ¿no? ¿Qué tú crees que en los procesos, en el proceso co-creativo tiene que cohabitar la espontaneidad y la creatividad? Ambas dos. Ambas dos. Y me parece es interesante la palabra, es interesante el pensar juntos y ver qué, qué de parecido tienen esos personajes exigentes, sensores, qué cosas tienen de parecido y qué cosas tienen de diferente. Entonces, cuando uno empieza a dialogar con esto, ahí fluye, fluye un poco más. Y la verdad que también hay otra cuestión que es que, bueno, ahora me pongo y me sale, y me pongo y me sale, también es otra cosa que es medio complicado. Sí, sí considero que está bueno ponerse momentos y cuando uno se pone, estar ahí y meterse en la cosa, no estar haciendo mil cosas porque no, pero... eh, pero si en el co-crear hay una potencia divertida, inclusive, de sensación de que me estoy divirtiendo, porque tiene que ver con el juego, entonces Ujú. hay algo de diversión, hay algo que se une ahí a una energía de deseo que fluye, ¿no? Y que circula. Co-crear vendría siendo muy al opuesto a negocio. Sí, claro. Bueno, de hecho, Fidel decía, yo no sé si te lo conté alguna vez, Fidel decía que el negocio es la negación del ocio. Y Ujú. él Y es que decía que para por crear, eso es que te lo digo. bueno, claro, porque él decía, para crear tenés que meterte en el ocio, ¿no? Esto de Ujú. entender que el ocio tiene que ver con una contemplación, con un estar ahí y produciendo desde ese lugar. Lo que pasa que, claro, uno habla, la palabra producción, ¿no? Que tanto hablábamos, discutíamos, que producir siempre como está ligado al capitalismo, a la cosa en serie, a lo maquinario, pero maquinario de la máquina de ahí, no de lo maquínico, ¿no? Claro, claro. Entonces, como está ligado ahí, vos hablas de producción y ya la gente dice, ah, pero vos ya querés hacer algo en serie. Y no, nosotros hablamos de la producción en esos términos. Producir, Es que te lo digo también es porque esto de la co-creación, cuando lo buscas en internet, refiere mucho al capital. Es decir, claro, lo primero que te llega son sí, bueno, estrategias de marketing o estrategias para marketing, el negocio desde la sí, co-creación. sí, sí. Y para mí es contradictorio eso. Sí, a ver, ¿sabes qué? Yo creo que lo que puede ser contradictorio es el objetivo. Ujú, exacto. Por ejemplo, si sos un empresario que producís lo que sea, tuercas, y producís tuercas y vendés y qué sé yo, pero vos querés crecer y que cuando querés crecer para vos, para tu familia y para todos los que están rodeándote, que por ahí son empleados, obreros, etcétera, etcétera, emplear técnicas creativas en función de ese objetivo que es crecer desde ese lugar, me parece genial. El Ujú. asunto es que cuando vos oponés, que ahí es donde estoy de acuerdo contigo, que es cuando vos oponés algo creativo con el concepto de hacer que el otro consuma y meterle la vieja y legendaria aguja hipodérmica de los primeros comunicacionales de los años 50, meterle la necesidad al otro. Ahí Exacto. ya que Ujú. no me gusta, ya no es ético. Bueno, ahí es donde voy, que co-crear también es atravesado por lo ético.
Sí, Es sí, decir, el verdadero proceso co-creativo tiene que ser atravesado por lo ético. ¿Cuál es el sí, objetivo sí. de esta construcción en colectivo? Sí, La, eso. finali- la finalidad, entendiendo la finalidad como la meta a seguir, pero en el camino en el camino se puede ir transformando porque el proceso lo lleva a eso, pero siempre tomando en cuenta lo ético. Sí, lo ético entendido por las dudas, Omarcito, aclarémoslo, lo ético entendido no como moral de un decálogo de deberes, Mm, etcétera, etcétera, sino entendido como coherencia de esto que estábamos hablando, ¿no? ujú, Objetivo y exacto, lo que estoy transitando desde ese lugar, ¿no? Eso. exactamente, exactamente. Che, y ¿sabes qué? Bueno, acá está, les trajimos un caldeamiento y vamos a ver cómo, Sí. cómo va, cómo ¿Cómo van va ustedes eso? resonando. Somos por el momento 13 personitas que están Sí, andamos conectadas, entre 15 y 13. entre 15 y 13 exactamente. Entonces, yo lo que les voy a pedir ahora es que tomen el celular con su mano, así como si fuesen a escribir un mensajito de texto. Esa es la primera consigna. Y, Dale. y estén pendiente en ese recuadro abajo a su mano izquierda donde dice comentar, porque la propuesta que le traemos Claudio y yo tiene que ver con hagamos un cadáver exquisito, una versión construcción de escena, así lo medio llamamos mientras organizábamos todo. ¿En qué consiste? Vamos a poner en juego la co-creación. Vamos a construir un cuento entre todos los que están acá. Eh, un cuento que también a modo de, de buscar el disparador tiene que ver con en qué estamos hoy. Estamos alegres, estamos tristes, estamos contentos, estamos melancólicos. ¿Cómo estamos hoy? Ese es como que el punto de partida. Es decir, que la construcción del cuento no viene por, por algo que se me ocurre así, sino que viene desde adentro hacia afuera. Le damos palabra a esto que vamos sintiendo. Así que Claudio y yo vamos a ir dando consignas, vamos a ir Ujú. anotando de a poco lo que ustedes tengan por ahí, sus devenires, y después contamos el cuento que construimos entre todos. ¿Te parece, Claudio? Ya, claro. Bueno, la primera, la primera consigna que les damos es un lugar. A ver, escriban ahí, lugar, en donde pasa lo que va a pasar. Uh, sí, sí sabemos, Sergio. Sí, Sergio se conectaba poco tiempo, no tiene mucho. Bueno, Abrazo, Sergio. Bueno, ahí ahí hay un primer disparador, esto de la salida. Por ahí hay algo, la sí, salida. ahí pusieron ya, ¿eh? Bueno, en un subte en Portugal. Portugal, subte, Brasil. O sea que en realidad, si nos quedamos con esto nos quedamos en un subte en Portugal, en portugués. Y ahí conectamos con Brasil, de alguna manera, no sé, se me ocurre. O sea, mejor entonces en un subte en portugués. En un subte En, portugués. Eso es. en un subte portugués. Muy bien, me gusta eso. En un subte portugués antes del Big Bang. A la miércoles.
Reni, Me- el Big Bang, Reni, ¿qué viene a ser? ¿La pandemia? El espacio antes del Big Bang, mira vos, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí me parece eso que tiene sentido. En un subte portugués, antes del Big Bang, pareciera que el Big Bang va a ser en donde termina todo, ¿no? Sí, sí, por eso, claro. A ver, les doy otra consigna. Hora del día, Hora del día. tarde, noche, mañana. ¿Cuándo pasa lo que va a pasar? 3 de la tarde, bien. 3 de la madrugada, es decir, a las 3 lo dejamos entonces. A las 3. Ah, listo, perfecto. Entonces vendría siendo algo así como en un subte portugués, antes del Sí, Big Bang, justo a las 3. justo. ¿Y qué temperatura, en qué estación estamos? ¿Qué temperatura hace? Ujú. ¿Cómo está ese subte? ¿Cómo está ese subte? 5 AM junto al No, navega. la hora ya la Digo, tenemos. ahí está, sí. 45 45, grados. Ujú. mucho calor. 27, ok. Sí, estamos Kenchi, sí. Estamos entre verano y primavera, digamos. Ujú. Por ahí habían hablado de primavera también. Entonces pareciera una primavera calurosa, 45 grados. Sí, sí, Bien. sí. Bueno, mucho calor. Están diciendo mucho calor. Y yo Bien. quiero ¿qué pasa en el subte, en ese subte portugués, con mucho calor? ¿Qué termina pasando? Si es que termina pasando algo. Marieta, ¿Qué vamos, Marieta, ocurre? tenés que decir qué pasa, a ver. Repetí por ahí todo, en un subte, Repito la portugués. escena, estamos construyendo Nadie una historia, un cuento entre todos para darle lugar a la co-creación y por acá tenemos algo ya listo, que la escena transcurre en un subte portugués antes del Big Bang, justo a las 3, primavera, 45 grados de calor. ¿Cómo sigue el cuento? Acá decía que nadie se entiende, alguien llora. Nadie se entiende, dijo Reni, y ahora Ujú. dice, Marian, alguien llora. Ruidos extraños. Muy bien, me encanta. Está bueno. Algo más que le quieran agregar. Algo explota. Algo explota. Muy bien. Se queda parado el subte. El negro del túnel. El negro del túnel. Muy bien. Bien. Hay mucha luz. Bueno, negro o mucha luz. Mm. La luz al final del túnel. Hay mucha luz al final del túnel. Yo te voy a invitar, Claudio, porque bueno, no sé, pero
Sí, Bueno, después te invito al final a eso, ¿no? Porque ahorita tengo el devenir. sí, Pero yo te propongo, vamos a darle forma a este cuento que entre todos construimos. sí. Eh, la consigna que les vamos a dar es como vean la construcción que hicimos el día de hoy y también registren qué tiene que ver eso conmigo, también registren si no tiene que ver, por qué no tiene que ver, capaz. Es decir, déjense, aquí me llega la frase tuya de siempre, déjense atravesar, y yo le agrego, déjense atravesar por el texto que ustedes mismos construyeron. Así que esto vendría siendo, si lo llevamos a lo psicodramático, si lo llevamos a lo grupal, eh, sería el emergente grupal. Leo, le pongo un poquito de intensidad. Esta historia se da en el subte. En realidad no cualquier subte, es un subte portugués. En este subte portugués, además, pareciera que nadie se entiende. Son justo las 3. En realidad no sabemos si las 3 de la tarde o las 3 de la mañana, pero son las 3. Primavera, 45 grados, mucho calor. Vuelvo y repito, nadie se entiende, a pesar de que es un subte portugués. Alguien llora, alguien está llorando. Se empiezan a escuchar como ruidos extraños. El subte en ese momento se queda parado en el medio del túnel. Un túnel negro. Aunque no tan negro, porque hasta el final del túnel hay mucha luz. Algo termina explotando. Fin del cuento. Yo le agregaría, como para darle, y por algo lo olvidé comentar, pero le daría el título al nombre, precisamente lo que terminé olvidando, que es Big Bang. Big Bang, Me claro. suena eso. Sí. Eh, ¿Cómo están los que nos están escuchando? Una palabra Una palabra como de resonancia, ¿no? una Una palabra palabra de de resonancia. resonancia, ¿sí? Sí. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver este cuento con mi proceso personal? ¿Qué tiene que ver este cuento eh, por el proceso en colectivo en el que Claro, estoy, en el claro. país en donde estoy, en la ciudad donde estoy, en la casa donde estoy pasando no cuarentena? Inquietante. Inquietante. Bien. Uh-huh. Inquietante. ¿Qué otra palabra? Impacto. Impacto. Uh-huh. Incertidumbre. Incertidumbre. Big Bang explotó. Y yo le agregaría que traten de que esa resonancia, esas palabras que están diciendo, que las conecten con el cuerpo, ¿no? Que sea Uh-huh. un vínculo. Esto de cuando decimos atravesar, resonar, si bien la resonancia viene de la música, pero para nosotros el resonar es cómo resuena en mi cuerpo. Ahí va, ahí aparecen emociones. Miedo, el ruido, movimiento suele despertarme. Uh-huh. Bien. Y ustedes van escribiendo por ahí resonancias. ¿En qué, cómo, qué resonancias tienes tú de esto?
Yo resueno con incertidumbre, impacto. También sentí como una cosa, sentí como algo que Ujú. irrumpe. Entonces eso me sacude el cuerpo, y me desestabiliza. La escena, Demasiado. yo sí tendría que hacer una escena. Cada palabra que están poniendo ustedes como resonancia es una escena. Es una multiplicidad que podría ser expuesta con un gesto, con algo corporal, ¿no? Más allá de la palabra, que es muy importante. Pero la podemos conectar con eso, ¿no? ¿Qué movimiento te da esa confusión, demasiada confusión, angustia? Se siente en el cuerpo, ¿no? Sacudón, ahí va. Ujú. Ya hay como una conexión con el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo con esta Claro. escena? Hay un sacudón. Bien, bien. Yo no sé, yo me conecté mucho con esto de la palabra olvidada, eh, eh, esto del Big Bang, entendiendo el Big Bang como el momento previo a lo que surge después, Sí. que en realidad es vida completamente. Sí, claro, eso te iba a decir, porque si bien es un sacudón, pero se produce otra cosa, ¿no? Nueva. Se, nueva, exacto, a eso es donde voy, ¿no? Esto de la escena y que el subte se detiene y con tanto calor y con ruido y el llanto, algo termina explotando, pero termina explotando para hacer otra cosa. Sí. ¿Sabés que a mí me suena, se me aparece rizoma, se Ujú. me aparece el Big Bang, esa explosión, no va en un solo sentido. La explosión, el Big Bang es multiplicidad. De hecho, los que adherimos más a esta idea científica, no tan religiosa, de la creación, después de ahí se produjo de todo tipo de criaturas, ¿no? De especies. Y sí, es que bueno, hasta Moreno lo decía en su libro también de las palabras del padre. Es decir, como que en realidad en la evolución del universo no ha habido descanso, nunca hubo ese domingo, el No, domingo no, de descanso, porque precisamente el no. proceso creativo como colectivo, como Sí, sociedad, sí, evolucionando, entendiéndonos como especie, sí, no para. sí. Y fíjate, Omar, que ahora tampoco tenemos domingo, ¿viste? Con el tema de la cuarentena. ¿Viste Ujú. que no hay domingo? ¿Viste que está como esta cosa del eterno loop? O Es un sea, o bucle. sea, claro, todo el tiempo la marmota, ¿no? Todo el tiempo nos despertamos igual. Ujú. Y también eso también te genera preguntas de qué es el tiempo, qué es el espacio. O sea, al final, de repente puede pasar algo donde todo se iguala, todo se aplana. Está en nosotros ahora, no en el otro, el que venga y te diga, sino en nosotros darle, desplegar pliegues en ese aplanamiento de sentido que significa esto, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo te vas, Claudia? En una palabra, frase, y invitamos al otro, ¿cómo se van? Desde también, desde una resonancia. Y me quedo con ganas de seguir de esto. Y a mí me gustaría que por ahí cada una y cada uno lo continúen. Este cadáver exquisito con escena. Ujú. Me parece, me voy además como contento, como, sí, contento de lo colectivo. Es agradable sentir que nadie fue el autor y fuimos todos. Eso es un espíritu desde Batia, desde nuestro Instituto Batia lo tenemos marcado a fuego, y la red ISOPSI, hago así porque estás arriba, ¿viste? La red ISOPSI Y la red ISOPSI también lo tiene, y es hermoso que nosotros nos conectemos desde ese lugar. Nosotros también nos conectamos todo el tiempo de lo colectivo, ocupando Así es. diferentes roles, diferentes lugares,
pero esa es la idea. Hola Elvi, hermosa, ¿cómo Así estás? es, Claudio. Y no, y que bueno, yo le agrego a eso también de que eh, tú y yo, en lo personal, con Reni, que estaba por ahí o que está, en realidad tenemos un rato como co-creando, Sí, somos fiel amantes de la co-coordinación dentro del quehacer grupal también, y que muchas veces lo hemos hablado, ya yo no me concibo el hecho de dirigir coordinar procesos grupales desde mi propia individualidad. Tengo una necesidad siempre de hacerlo con un otro, eh, claro, claro. de encontrarme ahí y no se entra en la discusión, se entra más bien siempre en el debate. Ah, Es hermoso a veces, que me pasa mucho contigo, que me pasa con Reni, que me pasa con Nati, que está por ahí, Pusineri, ¿no? que cuando construyo con un otro, me encanta soltar lo que yo tenía, ¿sabes? Es decir, Sí. como que me encanta soltarlo y decir, ay, no, no, eso me gusta más. Claro, es hermoso. Vos sabés que cuando yo estudiaba en la SAP, estaba como en esa época se hablaba mucho y se escribía mucho de la co-coordinación, de las parejas de co-coordinación. Y hay un montón de cosas escritas. Y Ujú, la verdad que si te tengo que decir hoy, es lo que vos estás diciendo. Hoy entendimos que, y que esto también va para las parejas, para todo lo que tiene que ver con lo vincular, que meternos en la energía del entre y poder despegarnos y despojarnos de algunas cosas, no nos va a pasar nada, Omar. No nos va a pasar nada. Es costoso, porque a uno, viste, le da como cosita. Pero ujú. una vez que te metes en eso, entendiste, por ahí después de los 50 lo entendés un poco más, pero, pero entendiste que no, que es hermoso lo que se produce, porque es como cuando se ve, yo te decía lo de la máscara, ¿no? Cuando yo agarro la máscara que fue el producido, la doy vuelta y esa máscara me mira, me dice un montón de cosas. Ujú. Entonces es interesante que eso no quede rumiando en uno solo, sino que, a ver, que tampoco es o una cosa o la otra, que se puede entender que el proceso tiene esos dos aspectos. El aspecto personal, porque fíjate, vamos a ponernos nosotros, porque estamos los dos acá, lo que nos pasó a nosotros con tantas creaciones que hemos tenido. Nos vemos, charlamos, compartimos y nos alejamos. Y cada uno sigue construyendo sus propios sentidos. Y después, cuando nos volvemos a juntar, son sentidos que se comparten. Y tal vez, inclusive, algunos conceptos sean diferentes, porque uno va por acá y otro va por allá, pero después hay mucho para hacer juntos. ¿Eh? Total, Bueno, total. Por ahí Celeste dice, yo me acabo de dar cuenta que mi narcisismo no me deja co-crear tanto. Y claro, es bueno, que lo es- decíamos, claro, lo decíamos esto lo decíamos yo y lo decíamos que una cosa es decirlo, Celeste, y otra cosa es vivenciarlo. Está buenísimo que vos lo puedas darte cuenta, ¿no? De pensarte en eso, ¿no? para mí lo que tú dices, esto le agrego, para mí esto de invitación de co-crear con un otro, que tiene que ver con esto de, tú dices, no, tranquilo que no pasa nada, y para mí es todo lo contrario, para mí sí pasa algo, pero lo que Claro, pasa, lo que termina claro, pasando es como verte en pleno proceso de deconstrucción. sí. Es decir, Ese, sí. Ese no pasa nada es como una frase muy argentina que es, no exacto, pasa nada, exacto. no pasa nada. No pasa nada y está pasando y pues lo que Está pasa es pasando. grande, Claro que total, sí, claro. Sí, 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 totalmente. totalmente. Así que nada, yo desde mi experiencia contigo, en lo personal, en esto de co-coordinar, tenemos ya años en esto. A mí me encanta Sí, co-crear contigo y me encanta también co-crear con otros. Para mí se ha convertido en una necesidad, de hecho.
Eh, por ejemplo, por ahí está Claudia y está Kate, que son las que diseñan y hacen todo el tema de publicidad, y yo no me encuentro como en este lugar con la red ISOPSI haciéndolo desde un lugar solo, porque para mí es imposible. Es decir, Claro, claro, claro. y por ahí estás Ren y por ahí estás tú. Si yo no, y tiene que ver con una publicación que hice el día de hoy desde mi usuario @sublimando, que tiene que ver con que reconozco que necesito estar contenido. Es decir, hoy Claro, soy más lago que océano. claro. Prefiero ser un lago que un océano. Prefiero esta contención, acompañado. Me siento mucho más confiado, creativo también. Y lo que dijimos al principio, yo siento que el proceso de co-crear, al igual que el proceso de espontaneidad, necesita entrenamiento. No Sí, llega, no llega sí, así porque tiene que llegar. Necesitamos entrenarnos porque lo sí. perdimos en el camino. Sí, eso es algo que a nosotros en el instituto nos gusta mucho dar, nos gusta dar esta experiencia de años, de haber pasado por todos estos narcisismos, Celeste, y seguir pasando. También uno va aprendiendo. Fíjate, Omar, que si no hubiésemos tenido este cuerpo tan abierto y sensible, hoy no tendríamos esto hermoso que generamos, ¿no? Desde la red ISOPSI, el Instituto Batia, Mm. Reni en Portugal haciendo sus cosas y también metido en la red, y yo también en la red, entonces Y generando Celeste, que está todo. por acá, es decir, como que no. Ujú. Sí, entonces eso me parece que, porque si uno diría, bueno, hasta acá llegué, o aparece el Big Bang o aparece otra cosa. Bueno, de hecho apareció esta pandemia que nadie sabía que iba a ocurrir. Y bueno, pero esto lo hemos generado, llegamos hasta acá, pero lo hemos generado tanto con otros, colectivamente, que uno se Ujú. siente contenido, lo que vos decís. Uno se Ujú. siente contenido. Si uno está solo, no sé, creo que es más duro, ¿no? Me parece que Así es, esta red es red, o sea, es un entramado que sostiene y que ujú. contiene. Así es. Así que bueno, yo por supuesto invito al que quiera conectarse tanto con Omar como conmigo. Nosotros en el Instituto Batia tenemos cursos, damos, todo el tiempo entrenamos. Omar también viene y da sus clases, sus experiencias, y nosotros acá estamos trabajando siempre con el tema creativo. Y la verdad que si no hubiésemos tenido cierta apertura hacia la creatividad, yo no sé cómo sostener este encierro. Ujú. Vieron que todo el tiempo está, y lo hablabas, creo que vos lo hablabas con Celeste la otra vez cuando hiciste el live, esta cosa del cuerpo, el cuerpo en el encierro, entonces, y vas y practicás, qué sé yo, yoga, cualquier gimnasia, cualquier cosa, para mover el cuerpo. Pero digo, está bien, hagan todo lo que necesiten hacer del cuerpo, está buenísimo, pero si ese cuerpo no se demora en entender procesos, creo que te rompes. O sea, no va a servir que hagas 800 abdominales porque tenés que mover el cuerpo. Me parece que hay que unir los sentidos, esto que estuvimos hablando hoy todo el día, de la creatividad, de la demora, de los Ujú. procesos, me parece importantísimo. Del no moverse también. Sí. Claro, claro, Moverse y no claro. moverse. Bueno, Claudio, para mí ha sido un placer. A los que nos están escuchando, por ahí está el Instituto Batia. En las publicaciones, en las últimas publicaciones está tu usuario, tanto el Sí, tuyo personal claro. como el de @Instituto Batia. Los invito a que lo sigan, que nada, seguiremos co-creando juntos, Sí, compadrito. sí. Sí, 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 claro. Y como siempre, cada vez que charlamos aparecen ideas nuevas, y vos Ujú. vas a seguir haciendo estos live que son para mí maravillosos. También tengo que decir, mirá, se me ocurre decirte esto, que cuando vos me hablabas de estas cosas de la tecnología y de la psicoterapia online y un montón de cosas que ya me lo venís hablando hace un montón, yo te miraba como, bueno, está bien, este muchacho tiene ideas. Claro, y a mí también me pasaba esto de, uy, y sin embargo, bueno, ven cómo apareció esto, ¿no? Apareció esto, y esto,
creo que no, en un punto fue una línea de fuga para Total, mucho de lo que sucedió, ¿no? Me parece. total. Para mí ha No. sido la línea de fuga. Bueno, ok. Está bueno empezar a pensarlos. ¿Realmente es una línea de fuga? Y sí, Sí, yo creo que sí, muchas obvio. veces es una línea de fuga. Sí, Pues para sí, mí también, para mí es una línea de fuga y que de a poco vamos a ir buscando territorios en donde sostenernos. Y por eso hay que también asumir la responsabilidad en ese sentido, sí. eh, tener este objetivo claro, que lo hablamos hoy en el proceso co-creativo, pero sí, evidentemente son líneas de fuga. La mía ha sido Es, así. digámosle a la gente que la línea de fuga no es huida, no es escaparse. Lo que está diciendo Mar es una línea donde uno mete una intensidad que alivia angustias, que alivia cosas que son insoportables, insostenibles, y no se va a negar o a interpretar, solo fuga por ahí, y eso hace muy bien, ¿eh? Sí, algo, Más que escape, salida. Así que claro, claro. nada, bueno, por ahí mucha gente, Aifer, Qué Reni lindo. también, saludos a todos. Y Ay, Fer, bueno, estamos en contacto, mi estimado. Un gusto estar acá. claro. Invitamos, bueno, además de que sigan @Instituto Batia, la próxima semana estamos con @psicóloga en el monte, Paula Aguirre, en la previa a un tallercito que vamos a dar el domingo de cartografía del cuerpo. Asimismo se llama el live de la próxima semana, así que están cordialmente Buenísimo. invitados. Sí, ahí estaremos. Abrazos, Gracias, Omarcito, hermano. chaito. Chao a todos.